El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a visitar? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego preparado para el diablo y sus secuaces, porque tuve hambre y no me distes de comer, sediento y no me diste de beber, forastero y no me hospedaste, desnudo y no me vestistes, enfermo, encarcelado y no me visitaste. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento, hermanos. Conmemoramos en este 2 de noviembre a todos nuestros hermanos fieles difuntos que han llegado a la presencia del Señor a través de su propia muerte, atravesando el umbral de la muerte y tomando posesión de ese reino que el Señor les había prometido. Para los primeros cristianos, después de la muerte comenzaba la verdadera vida. Los primeros cristianos tenían una expresión cuando se moría uno de ellos y decían: Vera dies natalis, que significa el verdadero día del nacimiento.
una expresión muy antigua de los primeros cristianos hacia los que fallecían y morían en el Señor. Para nosotros, hermanos, comenzamos la verdadera vida. Para el creyente, la muerte no es el final. La muerte es un paso, lo mismo que significa la palabra Pascua. Un paso que tenemos que dar porque es necesario hacerlo, porque muere nuestra naturaleza humana, no así aquello que hemos recibido imagen y semejanza del Señor, nuestra vida espiritual, nuestro ser espiritual. Ese regresa a las manos de su Creador, de su Hacedor, y es el Señor el que toma posesión de aquella alma que ha llegado y se ha elevado hasta su presencia. Y inmediatamente viene ese juicio del Señor que hoy nos pone los parámetros bien claros en este capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, donde ahí la iglesia se ha inspirado para presentarnos aquello que en el magisterio de la iglesia se llama las obras de misericordia para nuestro prójimo. Y aquí escuchamos un poquito el eco del Evangelio del día domingo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, nos decía el Señor en la palabra del día domingo. Y aquí está concretamente cómo quiere el Señor que amemos a nuestro prójimo. Vemos las necesidades del que tiene hambre, del que tiene sed, del que no tiene techo, del que está enfermo, del que está desnudo, del que está encarcelado. Y nosotros ahí tenemos que ver la oportunidad y el llamado de un Dios que nos dice: ven y sírveme en esto, mis hermanos más insignificantes. Ven y muéstrame tu amor convertido en caridad para con estos que te necesitan. Y cada vez dice Jesús que ustedes y yo lo hemos hecho, se lo hemos dado al mismo Dios, al mismo Señor. Es a mí a quien ustedes me lo han hecho, haciéndole esa caridad a sus hermanos. El Papa Francisco en la homilía de hoy, 2 de noviembre, ocupaba una palabra y tiene toda la razón su santidad cuando dice que hay un asombro en el Evangelio de hoy, como que se asustan, ¿verdad? Tanto los de la izquierda como los de la derecha. ¿Por qué? Porque ellos hacen una pregunta: ¿y cuándo, Señor, pasó eso? ¿Cuándo hicimos eso? Los dos grupos, izquierda y derecha, preguntan lo mismo. Se asombran, se asustan. ¿Por qué? Porque ellos no identificaban a Dios en cada persona, en cada hermano, en cada prójimo. Pero lo hicieron. En el caso de los de la derecha, lo hicieron. Y qué hermoso escuchar esas palabras del Señor: vengan, benditos de mi Padre, vengan y tomen posesión del reino preparado desde la creación del mundo que se hizo para ustedes. Vengan a disfrutar del gozo de su Señor. ¿Cuántos hermanos difuntos, familiares nuestros, están precisamente en esa sintonía del Evangelio de hoy? ¿A cuántos de ellos después de su muerte el Señor les dijo: vengan, benditos de mi Padre, aquí está el reino? Porque porque vivieron la misericordia con sus hermanos. Pero qué tristeza también escuchar el rechazo del Señor, que utiliza otro verbo fuerte. A los que los invita a formar parte de su reino les dice: vengan. Pero a los que no quieren su reino, ¿cómo les dice?
apártense, aléjense, sepárense de mí. Esto no es para ustedes, porque ustedes no vivieron el amor, no vivieron la caridad, no vivieron la misericordia con sus hermanos. Esto es lo que nos va a salvar, queridos hermanos. El que ama y muere en el amor, y muere amando y sirviendo, tiene el reino de los cielos en la eternidad. Conquista el reino de los cielos porque amó mucho, como el mismo Dios nos ha enseñado y nos ha dado su amor y nos ha enseñado a amar según su medida. Cuando dice en el Evangelio, amen como yo los he amado. Esa es la medida de la caridad de los cristianos. Hoy, este homenaje a nuestros fieles difuntos, lo hacemos también. Yo siempre me gusta enfocar este día, todo el homenaje que le hacemos a nuestros difuntos, ¿verdad? Desde días atrás nos movemos a nuestro cementerio, vamos a limpiar las tumbas, cortamos el monte, la maleza, el zacate, lo que sea, lo arrancamos. Si podemos comprarle un tarrito de pintura, le echamos una manito a las tumbas, a las verjas, compramos las flores, ¿verdad? Y vamos a enflorarlos, y llegamos ahí, estamos con ellos, parte de este día, y hacemos oración por ellos, los encomendamos al Señor. Y todo ese rito, todas esas acciones que hacemos el día de hoy, a mí siempre me gusta decir que es una manera de darle las gracias a todos ellos. Es una gratitud que queremos manifestarles a ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque ciertamente todos ellos compartieron sus vidas con las nuestras. Imagínense cómo no agradecerle a un papá y a una mamá, a un padre y a una madre, que nos dieron la vida, empezando por ahí, ya con eso basta y sobra. Pero no solamente nos dieron la vida, nos criaron, trabajaron, se esforzaron, lucharon para que nosotros creciéramos bajo su tutela, bajo su sombra. Nos educaron, nos formaron, nos enseñaron a Dios, la fe, el amor al Señor, el amor a la iglesia. Nos enseñaron a orar, nos transmitieron la fe. Y cuando nosotros teníamos dificultades, ahí estaban ellos presentes. Y cuántas veces, aunque ya estemos grandes, recurríamos a ellos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestros aprietos, en situaciones difíciles, cuando nos hace falta el dinero, cuando nos hace falta el trabajo. Y ahí nos vamos a recostar a ellos. Y ellos siempre diciéndonos, sí, hijo, sí, hija, aquí estoy. Prefieren dejar de comer para que nosotros comamos. Prefieren vender algún chunche viejo que tienen ahí, ¿verdad?, para darnos un real o un dinero que necesitamos. Y yo digo, ¿y qué ingratitud sería olvidarlos? Olvidarnos de ellos allí donde están descansando el sueño de la muerte. Qué ingratitud más grande, qué pecado y enorme y grande de parte de nosotros si omitimos ese gesto, esas acciones de hacer todo este rito, de conmemorarlos a ellos en su lugar de descanso. Hermanos, no nos llevemos ese pecado. Y muchas veces nos llenamos de tristeza cuando nosotros vamos a los cementerios, ¿verdad? Y a lo mejor estamos afanados con nuestras tumbas, nuestros difuntos, y de repente volvemos a ver a un lado o echamos la mirada para otro lado y miramos unas tumbas que parecen montañas, dentro de poco salen los monos ahí, ¿verdad? Parecen montañas. Ya ni se mira ni la cruz, ya ni se sabe
si es tumba o no es tumba. Y qué tristeza, ¿verdad? Que aquellos que están vivos se olviden de sus deudos. Qué tristeza, qué pena porque eso también se revierte, porque lo que das, recibirás, o lo que no das, no recibirás. Hay un pensamiento muy bonito que logré pues leer en las redes sociales. Muy bonito, digo, porque a mí me llamó mucho la atención, me gustó muchísimo. Dice, realmente ellos no están muertos, solamente estarán muertos, decía el que escribió ese pensamiento, si nosotros los olvidamos, si nosotros no hacemos memoria de sus vidas, si nosotros no nos acordamos de ellos. Y ponía 3 puntos suspensivos y decía, no están muertos, tú los matas con tu olvido, con tu ingratitud. Tú los tienes muertos, pero ellos no están muertos. Para Dios no están muertos, para Dios están vivos. Esa respuesta de Jesús a los saduceos que negaban la resurrección de los muertos. Y el Señor, con el ejemplo de la zarza ardiendo, les recordó las palabras que Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que había muerto muchísimos años atrás de Moisés. Y con esto el Señor les estaba diciendo a ellos no están muertos, están vivos, están presentes en el corazón de su Señor. Y concluye Jesús diciendo, ellos viven, están vivos. Ojalá, queridos hermanos, que nosotros nunca nos olvidemos de ellos, nunca los olvidemos. Necesitan de nuestras oraciones, necesitan de nuestra intercesión, necesitan de nuestra atención allí donde están, en sus tumbas, en su lugar de descanso. Que eso también nos ayuda a nosotros a humanizarnos. Yo digo que cuando olvidamos a ellos, los olvidamos a ellos, hemos perdido la humanidad en nosotros. No tanto solo la fe, hemos perdido el amor, nos deshumanizamos, porque ¿quién de nosotros no nos duele y no lloramos cuando se nos mueren? Todos. Si no, fijémonos en aquel que es nuestro modelo y ejemplo, Cristo, que dice el Evangelio que cuando miró y escuchó y se dio cuenta de la muerte de su amigo Lázaro, y es el versículo más chiquito de toda la Biblia, dice, lloró él, vencedor de la muerte, con su gloriosa y santa resurrección, vivió ese dolor. Vivamos nosotros ese dolor, ese luto, ese duelo, pero también vivámoslo con la esperanza de que ya descansan en el Señor, porque ese duelo, ese llanto, dice mucho de lo que fueron para nosotros. Cuando no lloramos es porque no sentíamos nada por ello, y muchas veces nos sorprendemos cuando vemos personas que no tienen expresiones de dolor ni de tristeza, ¿verdad? Como que no hay amor, como que no hay sentimientos. Nosotros no, hermanos, vivamos ese duelo, y cada 2 de noviembre pues renovemos también ese dolor en la fe, en la esperanza, en el amor de Dios, y vamos a ver que también para nosotros hay una fortaleza, hay un consuelo, hay una esperanza con la cual nosotros también un día vamos a morir. Que así sea, pues, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.